dicho que no tenían que irse porque tenemos más para seguir debatiendo en esta mesa de palabras políticas, donde el tema, desde el bloque anterior, viene siendo los fondos buitre. Este tema que ya no sabemos por dónde, pero sigue estando en agenda y no hay forma para mucha gente de entender qué es lo que realmente está sucediendo. Estamos con Eduardo Salas, dirigente del Partido Obrero. Decías, Eduardo, recién que suspender el pago y ver qué hacemos, ponernos a pensar. No, suspender el pago y que se investigue. Nosotros tenemos seguridad que esto es usura pura, pero esto lo de suspender lo decimos por si alguien tiene dudas. Nosotros creemos que no hay que pagarla la deuda, no hay que reconocerla, hay que desconocerla por su carácter usurario, ¿no es cierto? Y decías que no se salva ni uno solo de todos los políticos que... No, porque los nombraste a todos. Están todos a favor de eso. Mira, te voy a contar algo. Cuando fue el problema del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, hubo una reunión en el Congreso Nacional entre los presidentes de bloque, Serrada, y Kicillof y Capitanich. Entonces, bueno, como nosotros estaba Pitrola, que es nuestro diputado nacional, todos le dijeron al gobierno, todos los que estaban ahí, todos los que después vos los ves que se matan en la televisión, somos solidarios con ustedes, paguen. Y el gobierno dijo, queremos pagar. El único que dijo que no fue Pitrola, que salió y dijo, ustedes no están en condiciones de resolver nada, convoquen al pueblo y hagan un referendo. Nosotros estamos porque no hay que pagar. Entonces, acá nos quieren meter a los trabajadores, al pueblo, en una galimatías de cosas que nadie entiende, pero que tiene una consecuencia. Le paguen al fondo buitre o no le paguen, la misma, que es exigirle al pueblo mayores sacrificios, en el medio de que el pueblo está haciendo sacrificios enormes. Y mientras tanto se fugan del país 120.000 millones de dólares, mientras tanto nos endosan a nosotros la factura. Entonces nosotros ¿qué decimos? No pagar, si quieren suspendemos, si quieren investigar, si no, no pagamos directamente. El problema de nacionalizar la banca, para poder tener un control del ahorro interno y colocar ese ahorro interno en un plan de desarrollo del país. Y con esto nos metemos en un problema central, que es que la crisis de las deudas es la crisis internacional. El mundo está con este problema. Bueno, se han pronunciado desde muchísimos sectores a nivel internacional, incluso el Premio Nobel de Economía también hablaba que esto es una bomba que explota, pero que va a impactar mucho más allá de Argentina. Bueno, ¿pero por qué? Porque el problema es que Estados Unidos, con este fallo, la Corte Suprema le impuso a todo el mundo y le hizo ver que acá se maneja todo con el dólar, y ellos tienen la maquinita de hacer dólares. Acaba de haber sanciones contra Francia, un banco francés, por haber hecho un negocio con Rusia. El gobierno se metió en esto de lleno y se sigue metiendo, primero porque reconoció a los tribunales norteamericanos, segundo porque le reconoció a los bonistas un montón de cosas que terminaron obteniendo ganancias fabulosas, entre ellos la cláusula Rufo y todo lo demás. Pero el gobierno se metió en esto y sigue metiéndose porque en el acuerdo con China vuelve a colocar los tribunales extranjeros. Y si el problema en ese momento estaba en discusión, le podías imponer a los acreedores mucho más, porque los acreedores lo que querían era cobrar. Si vos no pagás, ellos están en peores condiciones que vos. Entonces, si el país tenía condiciones, por eso le pudieron imponer una quita. Lógicamente luego hicieron negocios de otro lado. Pero porque hay gobiernos y políticos que trabajan para esos negocios. Eso es lo que hay que saber. Techín, que fue un gran aliado del gobierno de los Kirchner, es uno de los más beneficiados con esta política. Ellos son los que dicen, paguen porque con esto ganamos nosotros. Lo mismo que los bancos, incluso los bancos argentinos. Entonces, estas condiciones, y con esto, ¿qué hacemos? Colocamos un plan de desenvolvimiento de la Argentina para salir del retroceso, salir del drama cotidiano, que es muy fuerte, y avanzar. Eduardo, cambiando de tema, la izquierda hizo una elección histórica en las legislativas del año pasado. Pasaron de haber obtenido en el 89 300.000 votos a cerca de 2 millones de votos. 1,5 millones casi, sí. 1.800.000 tengo yo de datos. Un poquito menos, bueno, por si nos hacen, digamos, la cifra justa. Porque... Sí, mejor. Bueno, pero el tema es que el salto fue exponencial. ¿Qué análisis hacen ustedes de esta situación? ¿Qué pasó? ¿Se vinieron votos del kirchnerismo decepcionado? ¿Se vinieron votos de la centroizquierda que no termina de definirse ni de conformar, como es el socialismo de Wiener o los planteos de Fernando Pino Solanas? ¿Qué fue lo que pasó? Un poquito de cada lado, pero lo más importante de todo creo que fue el salto de los trabajadores peronistas hacia la izquierda. Que lugares como la provincia de Salta... Sí, bueno, ahí fue... Bueno, fue muy notorio, porque ganamos la capital con el 30% de los votos. Sí, tienen mayoría en el Consejo Deliberante. Exactamente. Entonces acá hubo un salto. Se saltó
el cerco. Es decir, decidieron los trabajadores, se produjo un proceso inverso al de los años 45, donde los trabajadores que eran de izquierda, en general el Partido Socialista, Partido Comunista, se hicieron peronistas. Ahora los trabajadores peronistas se hacen de izquierda. ¿Y cuál es el análisis que hacen En ustedes parte de todo esta esto que inversión? explicamos de la deuda tiene que ver, porque vos te das cuenta que estamos ante partidos que se han desarmado, pues ya no existen los partidos. El peronismo ya no existe, porque tenés un vicepresidente que es de la UCD, Massa era de la UCD, mezcla de todos lados, unos que eran de los se pasan por el otro, los que son radicales K, el otro que son radicales S, el otro que son peronistas K, JP, lo que vos quieras, no existen más, no son ideas, no son están agotados. Frente a eso nosotros establecimos una lucha, primero de mucha delimitación con eso, y establecimos un rumbo. Y la política de estos gobiernos ha llevado porque vos tenés gobierno nacional de una determinado color político o representa una determinada camarilla, pero en las provincias tenés otro, y en otros lados, como vos bien señalaste, tenés el centro izquierda, de todos lados ves desprendimientos que tienen que ver con que no pueden hacer frente a esta situación, que son responsables de esta situación. Y acá hay un pueblo que hace esfuerzos enormes por salir de esta situación. En estos momentos hay luchas muy fuertes en la fábrica contra los despidos y suspensiones. Son luchas aisladas porque la dirigencia sindical las aísla, pero que por el grado de persistencia, de tenacidad que ponen los trabajadores, el caso de Waterford en Río Tercero, que lo tenemos acá cerquita, revela una voluntad muy decidida de no cargar con los costos de la crisis. Y eso requiere una expresión política. Y en eso ustedes están ganando muchísimo espacio. Todo el tiempo. Pero nosotros siempre estuvimos en la lucha. La variación ahora es que nosotros aparecemos como voceros políticos de esas luchas. Pero voceros políticos porque hemos sido elegidos, tenemos el voto popular y se nos convierte en voceros políticos. Y se da un fenómeno grande, que es el problema de una confluencia entre los diputados, los legisladores, los concejales y las luchas populares. Vos sabés, aunque no es el tema que vamos a tocar hoy, del intento de sanción a nuestra legisladora en Córdoba, que tiene que ver con esto, que nuestros legisladores no son funcionarios del Estado. Nuestros legisladores son representantes elegidos por el pueblo frente al Estado, no representantes del Estado contra el pueblo. Y los intentos de sanción, como los sancionaron a Del Pla en Salta y como quieren sancionar la Ferencia acá, es porque nosotros no aceptamos ir a calentar la silla de la legislatura y hacer lobby dentro de la legislatura. Nosotros vamos a las luchas populares, las palpitamos, presentamos proyectos. Nosotros somos los únicos que en la legislatura de Córdoba hemos presentado 5 proyectos que tienen que ver con el problema laboral. El último de ellos logramos una sesión especial de la legislatura para tratar despidos y suspensiones, e hicimos un análisis de la situación de la industria automotriz, e hicimos planteos sobre la industria automotriz extraordinariamente minuciosos que sacarían a la situación de la crisis, partiendo primero de prohibir los despidos y las suspensiones y repartir las horas de trabajo, porque la industria automotriz ha ganado mucha plata. Nos han contestado que ellos lo único que podían manifestar era preocupación. Y 2 o 3 meses después el gobernador de la provincia salió a decir que Volkswagen ganaba la plata, juntaba la plata palada y suspendía gente. Nosotros señalamos ahí que Volkswagen había ganado en el año 2012 21.000 millones de utilidades, de euros, 21.000 millones de euros de utilidad limpito. Y nos hacía pagar a nosotros. Entonces... Eduardo, perdón, en todo esto, ¿cómo es la relación con el sindicalismo? Bueno, nosotros tenemos con la burocracia sindical un enfrentamiento que ya es muy abierto y público. Está el caso de Desmata Piñanelli, que ha sacado solicitadas contra Pitrola y hasta ha tenido expresiones muy nefastas, Bernie mismo, porque justamente nos acusan de que nosotros estamos a las puertas de la fábrica y nos dicen que nos vayamos a trabajar a la legislatura. Sí, ahora vamos a la legislatura, trabajamos y nos dicen que no tenemos nada que ver, que vayamos a la puerta de la fábrica. Es decir, ven en esta conjunción nuestra, que es lo que explica el avance político nuestro, ven un peligro muy fuerte. Y nosotros estamos ganando, la izquierda está ganando terreno en prácticamente todos los sindicatos. Es algo que viene desde hace 6, 7 años, muy, no diría abrupto, pero sino tenaz, persistente y en aumento. ¿Y esta lucha va a ser desde adentro o desde afuera de los sindicatos? O sea, ¿vamos a ver algún movimiento obrero diferente a las distintas centrales obreras que existen? Nosotros luchamos por recuperar los sindicatos. Nosotros no somos partidarios de hacer organizaciones paralelas. Nosotros luchamos por recuperar los sindicatos. Los sindicatos son de los trabajadores, no es de la burocracia que se ha metido en ellos. Lógicamente, cuando ya todos los trabajadores abandonan un sindicato, no nos quedamos a sostenerlo, está claro, pero
pero la organización sindical es propia de los trabajadores, no de la burocracia que usufructúa los fondos sindicales y que negocia con las patronales. El conflicto de Weatherford en ese sentido es emblemático, no los dejaban ni afiliarse la UON, entonces te fueron a buscar otros sindicatos. Otro sindicato, sí, el de los químicos. El de los químicos, pero lo hicieron por un movimiento de defensa, la burocracia. Bueno, ahora cuando los representantes de la CTA y la CGT oficialista empezaron a reclamar por ganancias, aumentaron el monotributo aumentaron un 60% al monotributo, y ese dinero va a los gremios que tienen muchísimo que ver con los gremios que representan estas centrales obreras. Pero vos ves que toda esta política se haga, ellos están muy preocupados porque la izquierda avanza en los sindicatos, y creo que están más preocupados porque este avance en los sindicatos tiene una expresión política, que es el Frente de Izquierda. Entonces nosotros, esto es lo que explica nuestro desenvolvimiento, no es un eslogan, no es... Entonces ahora, ¿qué es lo que pensamos nosotros? Porque nosotros no creemos en la expresión de saltar de una elección a la otra y ver como si en una nos va mejor que la otra no va mejor, porque a veces no todas las elecciones te va a ir igual y alguna poder retroceder, no es decir, las elecciones se miden por cosas muy... es decir, marcan una tendencia, pero como toda cosa, toda tendencia tiene su altibajo. Nosotros pensamos que hay que desenvolver a fondo esto que expresó el resultado electoral, y hemos impulsado desde el Partido Obrero hacia el resto de las corrientes que integran el FIT y hacia el movimiento obrero de conjunto, la realización en septiembre de un Congreso de la Izquierda de los Trabajadores que avance en los terrenos de desenvolver un programa que lleve a los trabajadores como dirigencia política del país, es decir, y que lo lleve incluso al problema al gobierno, porque ¿quién mejor que el que produce la riqueza es el que la puede administrar? A eso requiere un programa, requiere una organización en función de ese programa. Y esto es lo que hemos avanzado con el Frente de Izquierda, lo hemos avanzado en las elecciones, nos parece que ahora están las condiciones maduras para ir mucho más adelante en eso y que la izquierda se convierta efectivamente en líder de una nación que requiere urgente y desesperadamente una salida. Eduardo, te invito a hacer una nueva pausa comercial. En el próximo bloque cerramos el tema. Dale. Vamos a un nuevo intervalo comercial y, como siempre, les pedimos que se queden ahí porque tenemos más para compartir.